Viaje por la República de Colombia entre 1910 y 2010. Colombia, 1910. Abril 19. Se crea el departamento del Valle, con Cali como capital. Abril 20 de 1910. El cometa Halley es visible desde hoy en Bogotá a partir de las 5 de la mañana. El astrónomo Julio Garavito lo observa desde su casa con un binóculo de teatro. Julio 20 de 1910. Grandes celebraciones en todo el país con motivo del centenario de la independencia. Nace la generación del centenario que realizará en los siguientes 40 años las más grandes transformaciones sociales, económicas y políticas de la historia colombiana. Agosto 7. Nace el Departamento del Atlántico, con Barranquilla como capital. Primer gobernador, don José María de la Vega. Agosto 7. El republicano Carlos R. Restrepo toma posesión de la presidencia de Colombia para el periodo 1910-1914. Octubre 31. En el gramófono del Teatro Municipal se estrenan discos con piezas de autores colombianos, entre ellos Pedro Morales Pino, Emilio Murillo y Fulgenio. Enero 30 de 1911. Comienza a circular en Bogotá un nuevo diario titulado El Tiempo, dirigido por Alfonso Villegas Restrepo y con el propósito de sostener las ideas del Partido Republicano. Enero 2 de 1912. La fábrica de cerveza Bavaria lanza al mercado una nueva cerveza con el patriótico nombre de La Pola. Marzo 20 de 1912. El Censo Nacional arroja para la capital de la República un total de 122.515 habitantes dentro del perímetro urbano, es decir, de la calle Primera a la calle 26 y de la carrera Primera a la carrera 17. Febrero 1 de 1915. Dirigido por don Fidel Cano y por su hijo don Luis, circula en Bogotá El Espectador, diario de la tarde, simultáneamente con la edición de Medellín, dirigida por don Gabriel Cano. Julio 22 de 1925. Se aprueba en primer debate en el Senado de la República el restablecimiento de la pena de muerte. Para atajar esa iniciativa se organiza entre parlamentarios liberales y conservadores un movimiento que es apoyado por fuertes campañas de prensa. Junio 24 de 1935. Catástrofe aérea en Medellín. Perece el zorzal criollo Carlos Gardel. 1948. Se conoce como Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y represión que siguieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en el centro de Bogotá, Colombia. Se considera este uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia. El caudillo liberal se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Elesio Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Salen a almorzar a la 1 p.m. y saliendo del ascensor, Mendoza Neira toma del brazo a Gaitán y se le adelantan al resto de personas. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra dispara sobre el político. 3 balas impactaron en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte pocos minutos después en la clínica central, mientras su amigo, el médico Pedro Elesio Cruz, procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Los que presenciaron el trágico evento, personas humildes, en su mayoría limpiabotas, loteros, etc., persiguieron al asesino mientras gritaban: mataron al doctor Gaitán, cojan al asesino. Hasta que finalmente un funcionario de la policía lo introdujo en una droguería a unos cientos de metros del lugar donde ocurrió el magnicidio e intentó protegerlo de la multitud que lo perseguía y lo empezó a interrogar. El joven solo decía: ¡ay, Virgen Santísima!, dando muestras de nervios y angustia. La multitud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta dejarlo sin vida, para luego arrastrarlo por toda la carrera séptima hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron su cuerpo destrozado, sin vida y desnudo. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia. 1950. El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno, que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de los años 1960, que ha pasado por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico.
El conflicto tiene antecedentes históricos en la violencia, conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores que datan a la época colonial, cuando Colombia, entonces la Nueva Granada, se independizó del régimen monárquico español. El 25 de julio de 1958, Luz Marina Zuluaga fue coronada en Long Beach, California, Estados Unidos, como la más bella del mundo. 1961, el campeonato colombiano fue el 14º torneo de fútbol profesional colombiano en la historia. El campeón de esta edición fue el Millonarios y el subcampeón fue Independiente Medellín. El goleador fue José Alberto Perazo de Santa Fe con 31 goles, seguido de Juan Bairo de Medellín. 1962. La selección de Colombia fue uno de los 16 equipos participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 1962, que se realizó en Chile. Luego de superar en la llave eliminatoria 3 a la selección de Perú, Colombia accedió por primera vez a una Copa Mundial de Fútbol. Curiosamente, los organizadores chilenos escogieron la norteña ciudad de Arica como subsede, convencidos de la segura clasificación del Perú, que vendría con su hinchada por su cercanía a la frontera con Perú y le traería beneficio financiero y finalmente el clasificado fue Colombia, que le quitó el pasaje al Perú y dejó a los chilenos con crespos hechos. Todos los partidos de Colombia en el Grupo A, junto a Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay, tuvieron lugar en el estadio Carlos Gisborne de Arica. El debut ante Uruguay fue con derrota 1-2. No obstante, 4 días después Colombia igualó 4-4 con la Unión Soviética, en uno de los partidos históricos jugados por la selección. Allí el volante Marcos Kohl marcó el único gol olímpico en la historia de los mundiales, al arquero Lev Yashin, conocido como la Araña Negra. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, surge en 1965, el EPL, Ejército de Liberación Popular, en 1967 y finalmente en 1973 hace su primera aparición el M-19. En 1974 finalizó el Frente Nacional y se retornó al sistema de libre elección. En este periodo el contrabando y el narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones en el país. El 15 de noviembre de 1974 nace un hermoso niño en la ciudad de Bogotá llamado Henry Yesir García García. 1980, la toma de la Embajada de la República Dominicana, llamada también Operación Libertad y Democracia, fue una acción armada del grupo guerrillero colombiano Movimiento 19 de Abril, M-19, en la cual se tomó por asalto y secuestró las instalaciones de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. En la acción, el M-19 secuestró a diplomáticos de numerosos países que departían en una fiesta conmemorativa de la independencia de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1980 hasta el 25 de abril de 1980, cuando secuestradores y secuestrados fueron enviados a Cuba, donde rehenes fueron liberados y los guerrilleros quedaron asilados. El 11 de marzo de 1981 nace un lindo niño llamado Fabio Kubaki. 1985. La toma del Palacio de Justicia, también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del movimiento 19 de abril, M-19, a la sede del Palacio de Justicia ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo, que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. El M-19 mantuvo cerca de 350 rehenes, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. La tragedia de Hermero fue un desastre natural, producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 en el departamento del Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los pobladores